Bienvenidos al curso de Mecánica de Rocas 1. Hoy realizaremos una clase de reforzamiento sobre el análisis de esfuerzos. Mi nombre es Carlos Alberto Luzahuilca, ingeniero geólogo y de la carrera de minas de la UTP. Al finalizar la sesión, tú, como alumno, podrás calcular los esfuerzos en diferentes direcciones, así como calcular esfuerzos principales y esfuerzos normales. La importancia del cálculo de esfuerzos radica en las diferentes proyecciones que podemos hacer de los esfuerzos tanto en minería subterránea como en minería superficial, cálculo de resistencia de pilares y estabilidad de taludes. El contenido de esta clase está dividida en 4 partes. En la primera veremos la importancia de las propiedades de resistencia mecánica, en la segunda parte el análisis de esfuerzos en 2 dimensiones, en la tercera determinaremos esfuerzos normales y esfuerzos principales y concluiremos con algunos ejercicios. Dentro de las propiedades de resistencia mecánica nosotros conocemos diferentes, tanto físicas como de resistencia mecánica, ¿no? Las propiedades se ven influenciadas muchas veces por el contenido mineralógico de las rocas. Estos minerales van a influenciar en el comportamiento de tanto resistivo como físico de cada una de estas rocas. Dentro de las propiedades de resistencia física nosotros tenemos la textura, estructura, la porosidad, tenemos el peso específico, el contenido de humedad, la permeabilidad y el índice de durabilidad. Dentro de las propiedades de resistencia mecánica nosotros tenemos resistencia a la compresión simple, resistencia a la tracción y resistencia triaxial, ¿no? También esto se ve influenciado también en la velocidad de las ondas sísmicas. La importancia también de estas propiedades de resistencia radica en su aplicación tanto en minería, en obras civiles y también en petróleo y gas. Ahora vamos a ir a la parte de análisis de esfuerzo en 2 dimensiones. Veremos que la importancia de determinar los esfuerzos en 2 dimensiones nos permiten, digamos, determinar la dirección de ruptura de los diferentes taludes o si no también determinar la forma específica de la excavación a realizar. Entonces definiremos nosotros primero la resistencia como la medida o eficiencia con la cual una roca puede soportar un esfuerzo antes de la fractura y pueda mantener su arreglo original. Definiendo también el esfuerzo, se define como la fuerza sobre el área y donde la fuerza se expresa en newton y el área en metros cuadrados. Por ello que el esfuerzo tiene como unidades en el sistema internacional los pascales. Ahora, de acuerdo a la aplicación de los esfuerzos vamos a determinar 2 tipos de esfuerzos, los cuales son esfuerzos normales y esfuerzos de corte, los cuales se aplican el esfuerzo normal de manera perpendicular sobre la superficie y el esfuerzo de corte de manera paralela sobre dicha superficie. En cuanto digamos, a la variación de volumen de estos esfuerzos, vemos que en el esfuerzo normal nos va a producir generalmente disminución de volumen o expansión de volumen de acuerdo a la dirección de estos esfuerzos normales. Y los esfuerzos de corte nos van a generar distorsión en cualquier tipo de estructura que se aplique. El análisis de esfuerzos en 2 dimensiones se realiza siempre a través del análisis de una partícula infinitesimal, donde nosotros vamos a suponer la aplicación de esfuerzos normales y de corte sobre cada una de las caras de esta partícula. Para hacer un análisis matemático nosotros debemos representar todos estos esfuerzos a través de un tensor, el cual le vamos a llamar el tensor de esfuerzos. Este tensor de esfuerzos es una matriz que de acuerdo al análisis, sea 2 dimensiones o 3 dimensiones, va a ser una matriz de 2×2 o 3×3 respectivamente. Las propiedades de este tensor de esfuerzos son las siguientes. En la parte diagonal nosotros ubicamos los esfuerzos normales y en la parte triangular superior y triangular inferior nosotros vamos a colocar los esfuerzos de corte. Cabe resaltar que esta es una matriz del tipo simétrica. ¿Qué quiere decir? Que de la parte diagonal, la triangular superior e inferior tienen siempre los mismos valores. Eso implicaría que tau xy es igual a tau y x. Otra propiedad importante que se debe resaltar en este tensor es que los esfuerzos normales que sean de compresión van a ser positivos y los esfuerzos normales que sean de distensión van a ser negativos.
y los esfuerzos de corte que tengan estas configuraciones van a ser positivas o negativas respectivamente. Cabe recalcar que esta convención de signos es diferente a la convención de signos tomada en el curso de resistencia de materiales, donde normalmente esfuerzos de tracción o distensión son positivos y esfuerzos de compresión son negativos. En mecánica de rocas y en geomecánica se toma esta convención debido a que la mayoría de los esfuerzos que nosotros consideramos son siempre de compresión. Por ello, los esfuerzos normales de compresión van a ser siempre positivos y de distensión siempre negativos. Para la determinación, vamos a pasar a la determinación de esfuerzos normales y esfuerzos principales. Los esfuerzos normales vendrían a ser aquellos esfuerzos que están aplicados sobre una superficie de plano inclinado en alguna dirección específica. Esta dirección siempre la vamos a tomar con respecto al eje X es el ángulo formado entre el eje X y el esfuerzo normal. Ese ángulo vamos a considerarlo como nuestro ángulo de giro para poder aplicar nuestras ecuaciones de rotación en este caso, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la ecuación de los esfuerzos normales en la dirección X, que serían X', X', sigma Y, Y' y tau X', Y'. Cada uno de ellos nos permite determinar esfuerzos normales en las direcciones X con respecto al plano inclinado y Y con respecto también a este plano inclinado, y tau XY que va a ser la dirección de corte paralelo al plano inclinado. Cabe resaltar también que la sumatoria de los esfuerzos normales X' y Y' son igual o es igual a la sumatoria de los esfuerzos iniciales X' y Y', lo cual se le denomina el primer invariante, es decir, que esta sumatoria siempre va a ser constante. Por ello que estas ecuaciones en la práctica nos permiten calcular esfuerzos normales y esfuerzos de corte sobre una determinada superficie. Ahora, vamos a definir los esfuerzos principales como aquellos esfuerzos que se originan en alguna dirección específica, donde vamos a tener que los esfuerzos de corte se anulan. Eso quiere decir que un esfuerzo normal se denomina principal cuando los esfuerzos de corte se anulan o se hacen cero, y las superficies sobre las cuales se aplican estos esfuerzos principales se denominan planos principales. El ángulo sobre el cual se produce estos esfuerzos principales también puede ser determinado mediante la siguiente ecuación, donde tenemos que considerar los signos establecidos inicialmente en el tensor de esfuerzos. De la misma manera, los esfuerzos principales pueden ser calculados de forma directa aplicando estas ecuaciones, donde los signos también de los esfuerzos van a ser los considerados en el tensor de esfuerzos. Cabe resaltar que la ecuación de esfuerzos principales, tanto sigma 1 y sigma 3, tienen es la misma. Lo único que cambia es el signo más correspondiente y más correspondiente para el esfuerzo principal mayor y menos para el esfuerzo principal menor, como podemos ver en las diapositivas. Para determinar también un esfuerzo de corte máximo, podemos determinar la dirección del esfuerzo máximo cortante a través de esta ecuación, donde también consideramos los signos de esfuerzos normales y de corte obtenidos del tensor de esfuerzos. A continuación presentamos un ejemplo para realizar este cálculo. Entonces, les daremos un pequeño momento para que ustedes puedan realizar dicho cálculo y determinar tanto los esfuerzos normales y los esfuerzos principales para un ángulo de 40 grados. Bueno, ahora a continuación realizaremos la solución del ejercicio anterior. Primero, para resolver el ejercicio tenemos que definir nuestro tensor de esfuerzos, no olvidando la convención de signos planteada inicialmente. Por ello, nuestro tensor de esfuerzos va a tener en la posición sigma x menos 4, ya que el esfuerzo es de tracción, y 12 en la dirección y, ya que el esfuerzo es de compresión. Después, los esfuerzos de corte son 15 de valores iguales y positivos debido a la convención de signos. Ahora, para determinar la dirección de esfuerzos principales,
Lo único que haremos es reemplazar en la ecuación ya planteada anteriormente y obtendremos que la dirección de esfuerzos principales es de menos 30,96 grados. El signo menos 30 me indica que la dirección de giro es en la dirección horaria, ¿sí? Ahora, para calcular los esfuerzos principales, su magnitud, simplemente tenemos que reemplazar en las ecuaciones anteriormente descritas, obteniendo para este caso 21 psi y para el esfuerzo principal menor menos 13 psi. Ahora, el cálculo de dirección de la máxima cortante o máxima cizallante también reemplazaremos en la ecuación anteriormente dada, obteniendo como ángulo de giro 14,04. Cabe resaltar que la sumatoria del esfuerzo, la dirección de máximos esfuerzos y la dirección de los esfuerzos principales debe sumar siempre 45. De esta forma podemos corroborar que nuestros resultados se encuentran correctos. De la misma forma, ahora determinaremos la cortante máxima aplicando la ecuación anteriormente descrita, obteniendo como valor de tau máximo menos 17 psi. Ahora, para el cálculo de esfuerzos normales en la dirección de 40 grados, simplemente aplicaremos las ecuaciones de rotación inicialmente dadas. Para el cálculo de sigma x', nosotros colocaremos los valores también determinados en el tensor de esfuerzos, obteniendo para este caso 17,38 psi. Similarmente, para el cálculo de sigma x, y', nosotros tenemos menos 9,38 psi. Y para el esfuerzo cortante de tau x', y', obtenemos 10,48 psi. Para finalizar esta sesión de reforzamiento, les dejo un ejercicio para que puedan ustedes poner en práctica todo lo anteriormente descrito. Les dejo también las respuestas para que puedan verificar con los cálculos realizados. De esta forma concluyo esta sesión de reforzamiento. Les doy las gracias por la atención prestada.